Buenas tardes, vamos a hablar del sistema del complemento, que es la continuación de lo que serían los mecanismos de la respuesta inmunitaria innata, ¿sí? El sistema de complemento forma parte de ese mecanismo también, o sea que es una función muy importante en lo que respecta a la respuesta inmunitaria innata, ¿sí? El sistema de complemento tiene tres principales funciones, ¿sí? Una de sus principales funciones es la de potenciar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a potenciar la respuesta inflamatoria, nosotros tenemos que relacionar con aquel concepto que habíamos visto de migración leucocitaria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de potenciar la respuesta inflamatoria, tenemos que relacionar con unas moléculas que se llaman quimiosinas, ¿sí? Entonces, guarden bien ese nombre, quimiosinas o moléculas quimiotácticas que van a ser producto de este sistema del complemento y que van a cumplir una función muy importante en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Está también la función de facilitar la fagocitosis, ¿sí? El sistema del complemento va a producir unas proteínas que van a auxiliar en la fagocitosis, ¿sí? Va a producir unas proteínas que le vamos a llamar de opsoninas. ¿Se acuerdan de las opsoninas? Eran proteínas que señalizaban a las células fagocíticas para facilitar la fagocitosis, ¿sí? Y va a tener una función especial también, y que es una de las principales, que va a promover la lisis celular o la eliminación de las células, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lisis celular, tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante, que es el concepto de formación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar del complejo de ataque a la membrana, que es función y forma parte justamente de esta etapa de la lisis celular. Entonces, el sistema del complemento, como veníamos hablando, tiene tres funciones principales, ¿sí? Y se puede activar mediante tres vías, ¿sí? Cada tipo de vía, como pueden ver, está la vía clásica, la vía alternativa y las vías de las lectinas, ¿sí? Lo único que difiere en estas tres vías es la manera como van a ser activadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto final de la activación de estas vías es la misma. La función es la misma, ¿sí? Solamente va a depender del tipo de microorganismo que active estas vías, y va a depender también del tipo de respuesta que se requiera, ¿sí? Entonces, vemos que existen tres tipos de vías de activación del sistema del complemento. Está la vía clásica. La vía clásica es activada por unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a activación de la vía clásica, yo me tengo que relacionar y me tengo que acordar que en esta vía solamente van a participar aquellos microorganismos que sean extracelulares, ¿sí? Y que requieran de un anticuerpo para su activación, ¿sí? Cuando yo hablo de anticuerpos, me estoy refiriendo a inmunoglobulinas. Y existen dos tipos de inmunoglobulinas que pueden actuar en la activación de la vía clásica. Está la inmunoglobulina G y está la inmunoglobulina M. Ambos pueden reconocer a ese antígeno y pueden activar la vía clásica del complemento. Luego tenemos la vía alternativa, ¿sí? La vía alternativa se da por reconocimiento
del patógeno, ¿sí? Entonces, para activar la vía alternativa se utiliza algunos patrones que existen justamente en la membrana de esos patógenos y a partir de ahí se puede activar la vía alternativa, ¿sí? Y tenemos las vías de las lectinas, que para que las vías de la lectina sean activadas se necesita un receptor específico en las células, preferentemente un receptor de manosa, como tienen ahí, y a partir de ese receptor, todas aquellas moléculas que expresen este receptor van a poder activar el sistema del complemento por la vía de las lectinas, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos las 3 vías de activación del sistema del complemento, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan diferenciar su mecanismo de activación, ¿sí? La vía clásica activa, es activada por presencia de antígeno y anticuerpo, ¿sí? La vía alternativa es activada por presencia de componentes en el patógeno o por presencia o por reconocimiento de ese patógeno. Y tenemos las vías de la lectina, que va a ser activada justamente por reconocimiento de un receptor específico, ¿sí? Que puede ser el de manosa que esté presente en las células, ¿sí? Bien, una vez que el sistema de complemento es activado, independientemente de cuál vía sea, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que una vez que ese sistema es activado, va a producir una proteína, ¿sí? Esa proteína se llama C3b, ¿sí? Y esa proteína C3b va a ser producida por las 3 vías, ¿sí? Entonces, no es que las 3 vías se van a activar al mismo tiempo. Depende del tipo de microorganismo, como ya les venía diciendo. Pero las 3 vías tienen en común la producción de esta proteína, que es la C3b. ¿Qué función tiene esta proteína C3b en el sistema del complemento? ¿Sí? C3b se une al componente del patógeno, o sea que al antígeno, ¿sí? C3b va a actuar como una opsonina, ¿sí? Entonces C3b va a impulsar lo que sería la respuesta frente a ese patógeno, ¿sí? Entonces tiene función de opsonina o de señalizadora, ¿sí? Para impulsar la fagocitosis. Tiene una función de atracción de células inflamatorias y tiene otra función muy importante que es la de impulsar la perforación de la membrana del patógeno, ¿sí? Entonces, el primer producto principal que se da en la activación del sistema del complemento justamente es esta proteína, que es la C3b, que va a iniciar la cascada de respuesta inmunitaria que más adelante vamos a ver en qué va a terminar y en qué va a consistir. Pero es muy importante que ustedes sepan que se produce esta proteína luego de la activación, independientemente de qué vía sea, y que cumple estas funciones, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros estamos ahora en lo que sería el inicio de la activación del sistema del complemento. Entonces, tenemos el inicio de la activación, que puede ser por vía clásica, por vía alternativa, por vía de las lectinas, ¿sí? Una vez que es activada el sistema del complemento, como ustedes pueden ver, va a producir esta proteína que se llama C3b, ¿sí? Esta proteína C3b es producto de una ruptura de una proteína que se llama C3. Esta proteína C3 se rompe en 2 unidades. Está la C3b
y está la C3A, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Esta proteína C3A migra por el torrente sanguíneo y impulsa el proceso inflamatorio. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado de la función del sistema del complemento en el proceso inflamatorio? Les había mencionado también sobre las quimiosinas. Entonces, C3A actúa como una quimiosina, ¿sí? Entonces, C3A va a impulsar la migración leucocitaria, ¿sí? Entonces, C3A no actúa directamente en el sistema del complemento, sino que es un subproducto que va a migrar y va a actuar en el proceso inflamatorio y va a impulsar la migración leucocitaria, ¿sí? En la otra subunidad, la C3b, se une al patógeno, o sea que se une al microorganismo, ¿sí? ¿Para qué se une? Justamente para cumplir esa función de opsonina, ¿sí? Entonces, esa molécula C3b, como ustedes ven ahí, está unido al antígeno, va a tener función de opsonización y una vez que cumple su función de opsonina, impulsa la fagocitosis, ¿sí? Entonces va a actuar como una molécula señalizadora en las células para que las células puedan reconocer ese antígeno y puedan fagocitarlo, ¿sí? Entonces, esa unión de la molécula C3b al patógeno va a impulsar la producción y va a impulsar la unión de otras proteínas, de una serie de proteínas que vamos a ver más adelante, pero la principal es la proteína que se llama C5, ¿sí? Esta proteína C5 es la que se une justamente al patógeno para impulsar lo que nosotros vemos acá como complejo de ataque a la membrana o CAM, como lo puedan ver, ¿sí? Entonces, el complejo de ataque a la membrana es activada una vez que esta molécula C5 se une a C3b y puede iniciar ese proceso que es uno de los últimos procesos del sistema del complemento y justamente perforar la membrana del patógeno, ¿sí? Nosotros tenemos que relacionar que muchos de esos patógenos no van a ser fagocitados, entonces el sistema inmunitario tiene plan A, plan B, plan C para tratar de eliminar la mayor cantidad posible de patógenos, ¿sí? Entonces existen patógenos que pueden ser fagocitados, existen patógenos que no pueden ser fagocitados, entonces el sistema del complemento tiene esta arma de ataque que es la de perforar y la de tratar de eliminar a la célula patógena por medio del complejo de ataque a la membrana. ¿Y cómo se da este complejo de ataque a la membrana? Ven que la imagen está señalando justamente la membrana plasmática, que es la membrana plasmática del patógeno, ¿sí? Vamos a suponer que este patógeno sea una bacteria, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esta molécula, esta proteína C5 que está acá, se va a unir a la proteína que ya estaba anteriormente unida al patógeno, que es la C3b, ¿sí? Y se darán cuenta que la proteína C5 también es dividida en dos proteínas o dos subunidades, la C5A,
que también tiene una función de molécula quimiotáctica, o sea que es una quimiosina, y como señala ahí, va a ir directo a la inflamación, ¿sí? Y tenemos la subunidad que es la C5b, que es la que va a permanecer unida a ese complejo de proteínas previamente unido, que está formado por la C3b. Entonces yo voy a tener C3b y C5b, que son las proteínas principales. Entonces, ¿qué ocurre? Esta unión de proteínas C3b, C5b va a activar una señalización para la migración de más proteínas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos este complejo, se van a unir y, como ustedes verán en la imagen, se unen las proteínas C6, C7, C8, ¿sí? Las proteínas C7 y C8 se van a unir van a integrar la membrana plasmática, o sea que van a introducirse en la membrana, y las proteínas C6 y C5b permanecen en la superficie de la membrana, ¿sí? Entonces, este complejo de proteínas C5b, C6, C7 y C8 van a llamar a una proteína bastante grande, que es la proteína C9. Como ustedes ven ahí, la C9 es la que va a formar el poro en la célula, ¿sí? Entonces, una vez que se forma el poro, es como si fuese que todas estas proteínas van a comenzar a perforar la membrana, van a comenzar a formar agujeros en la membrana de la bacteria, ¿sí? Entonces, la bacteria va a morir por apoptosis, va a morir por falta justamente de sus funciones, no va a producir nada porque va a comenzar a sufrir lesiones en su membrana. Entonces, ¿cómo la bacteria va a sufrir las principales lesiones en su membrana plasmática? Por parte de este complejo de proteínas que se forman en el sistema de complemento, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, esta es una imagen de microscopio electrónico de barrido. Justamente vemos las perforaciones que se ven a lo largo de la membrana de un patógeno, de una bacteria. Entonces van a ir dejando poros a lo largo de la membrana, y la bacteria justamente muere, o sea que causa la lisis celular en ese patógeno, en esa bacteria. Entonces, como ven, el complejo de ataque a la membrana está constituido por proteínas de tipo C5b, C6, C7, C8 y C9, que son las proteínas encargadas del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Este complejo de ataque a la membrana está regulada por citocinas, ¿sí? Entonces, el sistema inmunitario, como nosotros ya vimos, está regulado por un montón de citocinas, por un montón de proteínas que activan o que inhiben a la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, las principales moléculas de regulación del sistema del complemento, como ustedes pueden ver, está la la CD59, que va a inhibir la unión de la proteína C9 al complejo proteico previamente unido. Entonces, una vez que el sistema del complemento ya cumplió la función de lisis celular, viene la CD59 y impide la unión de la proteína C9 a ese complejo. Tenemos otra proteína que va a actuar como reguladora del sistema del complemento, que es la proteína S. ¿Qué función tiene la proteína S? También la de inhibir la formación del complejo de ataque a la membrana, pero la proteína S
actúa a nivel de la inhibición de la unión de C7 y C8 a la membrana. La CD59 impide la unión de la molécula de C9 al complejo, pero la proteína S impide la formación de ese complejo proteico formado por C7, C8 y las demás proteínas. Entonces, de esta manera, el sistema del complemento puede justamente regular su función, ¿sí? Si no existiesen estas proteínas, el sistema del complemento iba a formar complejo de ataque a la membrana constantemente sin necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando la bacteria muere o cuando hay lisis celular, ese sistema del complemento tiene que ser inhibido o desactivado y vienen estas proteínas justamente a desactivar, a decir, ya está, hasta acá necesitamos y no necesitamos más de complejo de ataque a la membrana. Entonces, como pudimos ver, existen tres funciones principales del sistema del complemento, ¿sí? Está la primera función, que era la función de opsonización y fagocitosis, ¿sí? Como ustedes verán, la proteína C3b, que es producto de la activación de las tres vías, ¿sí? Se une al patógeno y impulsa la fagocitosis, ¿sí? O sea, va a actuar como una opsonina. Y como ustedes pueden ver ahí, el microorganismo está señalizado por una proteína que es la C3b, entonces puede reconocer y fagocitar, ¿sí? Esa es una de las funciones que tiene el sistema del complemento. Después tenemos la de estimular las reacciones inflamatorias, ¿sí? En el video anterior estuve hablando sobre la migración leucocitaria y hablamos de que producían unas quimiosinas la migración. ¿De dónde vienen estas quimiosinas? Justamente vienen del sistema del complemento, ¿sí? Son las subunidades A de cada proteína que van a estimular al proceso inflamatorio. Tenemos la C3A y la C5A que van a actuar como quimiosinas en el proceso inflamatorio. O sea que su función principal es la de estimular la migración leucocitaria. Como ven ahí, las proteínas C3A y C5A atraen y activan a los leucocitos, ¿sí? Y esa atracción de los leucocitos lo que va a ocasionar es la destrucción de los microorganismos, ¿sí? Por la estimulación del proceso inflamatorio. Y tenemos la otra función, que es la de lisis celular, ¿sí? Que se da por parte de la activación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Todos aquellos microorganismos que no han sido fagocitados o que no han sido destruidos por los leucocitos pueden ser destruidos por el complejo de ataque a la membrana y justamente es la que va a formar poros y va a comenzar a destruir la membrana del microorganismo para justamente ocasionar una lisis osmótica de los microorganismos. Entonces, para finalizar, quiero que tengan en cuenta estas tres funciones principales del sistema del complemento, ¿sí? Que era la de potenciar la respuesta inflamatoria, ¿sí? ¿Cómo potencia la respuesta inflamatoria del sistema del complemento? Por parte de la producción de estas moléculas quimiotácticas o de estas quimiosinas. ¿Quiénes eran las quimiosinas? Eran las C3A y la C5A, ¿sí? Después tenemos justamente la de facilitar la fagocitosis por medio de la unión de esa proteína llamada C3b, que va a actuar como una opsonina y de esa manera los macrófagos van a poder reconocer al patógeno y fagocitar, ¿sí? Y tenemos a la función de lisis celular que se da justamente por medio de la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? ¿Qué es el complejo de ataque a la membrana?
justamente es un complejo formado por un conjunto de proteínas, ¿sí? Que van a causar destrucción de la membrana, ¿sí? Van a causar poros en la membrana y van a causar la lisis celular o la muerte de la célula patógena, ¿sí? Entonces quiero que tengan bien en cuenta las 3 vías de activación, cómo se activan, ¿sí? Los productos de esa activación y justamente lo que le venía mencionando, las funciones principales.